Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico. Sin duda alguna el tema del proyecto de ley de plusvalía, como se conocía su nombre originalmente y hoy, más correctamente, la lucha contra la especulación del suelo, ha generado mucho debate, pero también mucha desinformación. Por tanto, pretendemos recurrir siempre a las fuentes para ver no solo los objetivos y la dimensión de este proyecto de ley, sino también el contenido. ¿A quiénes afecta o realmente el objetivo fundamental es luchar contra la especulación del suelo y permitir el acceso fácil a el resto de los ciudadanos? Para aquello hemos invitado a la señora ministra de Vivienda, doña María de los Ángeles Duarte. Señora ministra, muy buenos días, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, comencemos por lo primero. Este proyecto de ley, ¿a quién beneficia? Y si está poniendo el dedo en la llaga, un poco como respuesta a que los gobiernos autónomos descentralizados no han realizado su tarea en términos de actualización de catastro y de generar sus propios ingresos. Efectivamente, son varios temas. Primero, la plusvalía es un beneficio hacia los propios gobiernos autónomos descentralizados, hasta los GATS, porque ha existido siempre en la ley. Es más, no es un proyecto de ley para crear la plusvalía, siempre ha existido en la ley nuestra. Es más, llegó en algún momento a tener un porcentaje del 42% y estaba todo el mundo conforme, ¿ya? Pero luego vino la partidocracia y cambió las reglas y ha dejado ahora una franja entre el 0 y el 10%. Fíjense que no es algo nuevo. ¿Y qué es la plusvalía? Las personas que viven en la ciudad se benefician de las obras de los gobiernos locales cuando asfaltan una vía, cuando llevan agua y saneamiento, cuando ya las líneas de bus llegan hasta determinado sitio, cuando hacen un parque o algo. Entonces, el valor en el que se pueden comercializar, ya sea, sobre todo los suelos, ¿no? Pero también los departamentos, las casas, sube. Entonces, el impuesto que existe municipal, que ha estado siempre en las ordenanzas municipales, cuando tú vendas, ese plusvalor que vas a cobrar, obviamente, acuérdate que una parte tienes que compartirla con el municipio. En Colombia se llama compartir el plusvalor con el municipio. Y siempre ha existido. Pero al haberlo bajado, como ya le comenté, al menos del 10% de municipios que incluso por temas políticos ni lo cobran, exoneran o cobran 2, 3, 4, 5. Y le cobran a las personas que menos deberían cobrarles, que ya le voy a explicar, y no están tampoco actualizando sus catastros, no están como ya se dispuso, porque ahora ya incluso en la ley de ordenamiento territorial se les da un plazo máximo, que traten de que el avalúo catastral sea lo más parecido al avalúo comercial, que es lo lógico, ¿no? Y tampoco se lo ha hecho. Entonces es una presión. ¿Por qué? Porque si es que pasa lo que ha pasado ahora, que las rentas del petróleo, que son de lo que mayoritariamente se nutren los gobiernos locales, que siempre les han caído del cielo y no han hecho esfuerzo por tener sus propios ingresos, si estas por alguna razón, en este caso por la baja del precio del petróleo, ya son menores, de repente los gobiernos, los GATS, no tienen cómo ni pagar a sus empleados. Eso no puede pasar. Deberían ser autónomos, como su nombre lo dice. Entonces, estamos siendo un poco más estrictos porque también la población tiene mucha inconformidad con cómo se comportan los gobiernos locales. ¿Esto tendría que ver con ese concepto y visión de desarrollo local? Por supuesto. El desarrollo, cada municipio debería velar porque todos sus ciudadanos tengan satisfechas sus necesidades básicas: agua, saneamiento, alcantarillado pluvial, vías asfaltadas. Ahora que estamos nosotros como gobierno central reconstruyendo vastas zonas de Manaví y Esmeraldas, nos topamos con cuadros realmente graves. Las zonas periféricas de casi todos los cantones de Manaví, ni se diga de Esmeraldas, no tienen servicios básicos, no tienen calle, no tienen asfalto y no hay un control por parte de los municipios, ni siquiera de la construcción. Y es la precariedad de la construcción, el no controlar estas normas básicas, las normas negras, las de construcción que han estado siempre, no es que se han creado ahora, nunca han controlado. Entonces es necesario tomar un poco más de responsabilidad por parte de los municipios. Ahora, hay un tema que es real. El área de las ciudades es limitada, llamemos así, y en esa área de ciudades el problema es la concentración de suelo de parte de unos pocos que lo pone a engordar, por utilizar una metáfora, para que el precio suba. Pero el momento que ese precio sube por la concentración del suelo, esperando que haya mejoras en el sector, el perjudicado termina siendo quien va a comprar. En este caso sería o el estrato socioeconómico nivel medio o el estrato socioeconómico nivel inferior, los más vulnerables. ¿De qué se trata? ¿De favorecer a esos estratos?
Fíjese, la ley no grava la plusvalía correspondiente, que es la justa, la que debe recuperar cada terreno. ¿Y cómo hemos calculado? Esa es la pregunta, porque en este momento la derecha trata o la oposición trata esta ley como que es confiscatoria. ¿Confiscatoria de qué? Para las personas que están siendo desinformadas, he escuchado algunas intervenciones por parte del Partido Social Cristiano y de sus representantes. No confisca nada. Yo acepto y que muchas personas, después del feriado bancario, justamente generado por algunos que están de candidatos ahora, ¿no? La gente le tomó mucho terror a guardar sus ahorros en un banco. O sea, si una persona tiene ahorros y no quiere guardarlo en un banco y prefiere comprar un terreno, que en la mayoría de las ocasiones tiene plusvalía, ¿no? O por lo menos está guardado ese recurso de comprar un terreno, una casa, un departamento, es muy legítimo que lo haya hecho. Y entonces sus ahorros, si los quiere retirar, va a ser exactamente igual que si los metió en un banco, pero más seguros, porque nadie se le va a llevar ese terreno. Entonces, la tasa que se paga a la plusvalía, es decir, a la familia que puso sus ahorros en un departamento, en un terreno, es la misma tasa pasiva de los bancos. Con la diferencia de que en el Ecuador esas tasas son elevadísimas. El promedio es 7.5 con el que estamos haciendo los cálculos. Si guardaran la plata en Estados Unidos, como hacen muchas personas, acuérdense que allá las tasas de por ahorro es 0.8, 0.3, 0.2. A veces, en el mejor de los casos, llegar a 1,5. Aquí en el Ecuador es 7.5 la tasa pasiva, de tal manera que si una persona va a vender su terreno que lo guardó como ahorro, va a recuperar esa tasa. Es decir, que no es que le confiscan nada, recupera lo que invirtió desde un inicio. Además de reconocerle todo eso, si es que le hizo aumento y lo registró en el municipio, también con ese registro municipal, si le hizo un piso o le hizo una piscina o algo, al estar registrado, obviamente, el que lo hizo por debajo de la mesa y no le pidió autorización al municipio ni pagó los prediales que el aumento, el piso, la piscina implicaban, no tendrá una forma de demostrarlo. Pero si las personas, como es lo lógico que debieron haber hecho, pidieron autorización municipal, están registrados y recuperan. Si el municipio hizo una ampliación y le cobró esas mejoras que normalmente se cobran los municipios, si es que hubiese que pagar un impuesto, también lo descuenta de ese valor. Es decir, que todo lo que invirtió se recupera. Y además, una vez recuperado todo eso, justamente beneficiando a los más pobres, que son quienes tienen propiedades entre 25.000 y 30.000 dólares, se ha dejado una franja exenta de 24 salarios básicos, que al valor actual del salario son 8.700 dólares, que no es poco. Incluso recuperando todo eso. Y digo, no, yo quiero igual cobrar más de ese valor excesivo, ya que ya se vuelve especulativo, incluso le vamos a dejar sin tocar una franja exenta. Y si aún sobrepasa la franja exenta lo que quiso cobrar esa persona adicional a la plusvalía, del valor especulativo se le permite quedarse con el 25%. Es decir, confiscatoria, para nada. Se le reconoce a la persona todo el derecho que tuvo, más franja exenta, más un 25%, incluso el valor especulativo. Ahora, esto funciona a partir de la segunda venta, es decir, en la primera venta, si yo el día de hoy compro una vivienda y esa vivienda en 5, 6, 7, 8 años la vendo por primera ocasión, ¿no me veo afectado? Para nada, justamente se ha dejado esta primera venta como una fórmula para que se equilibren. Recordemos que este país pasó de sucres a dólares, ¿ya? Y ahora muchas personas han comprado sus terrenos y que en la ley actual, acuérdense que a partir de los 20 años se acabó la plusvalía, porque se considera un factor de depreciación. Pero todavía no han pasado 20 años desde la sucretización. De la dolarización. De la dolarización. Entonces, se está permitiendo que la primera venta se equipare todo esto. Y ojo, la primera venta puede ser hasta después de 20 años, 30 años, cuando la persona haga la primera venta. Las personas que no tienen pensado vender no van a ser afectadas. No hay que meterles terror a estas personas. Esto está orientado básicamente a quien hace negocio con la compra y venta de los bienes inmuebles. Le voy a decir, ¿cómo funciona esta especulación? Es gravísimo, sobre todo aquellos que tienen vastos terrenos donde podría desarrollarse una ciudadela de bienes social o de clase media. Por ejemplo, en la Vía La Costa, ¿ya? Que ya la declaró el municipio de expansión urbana. Se están haciendo una tras otra la ciudadela, usted ve edificios arriba y todo. Estos terrenos le pertenecieron a alguien. ¿No es verdad? Esa persona, como son tan grandes esos terrenos, no hay promotor inmobiliario que los pueda adquirir, comprar, porque cuestan millones de dólares. Entonces, los permiten que se los metan en un fideicomiso inmobiliario.
¿ya? Entonces ahí se disfraza ese valor elevadísimo, ¿ya? Del costo de la tierra. Entonces el que construye, que es el que se endeuda, que es el promotor inmobiliario, ¿no? Que hace toda la gestión, que pide los permisos, que consiga el constructor, que hace la compraventa, incluso que se demora 4, 5, 6, 7, hasta 8 años hasta que salga del último comprador de ese terreno, ese promotor en realidad no es el que se queda con la plata, se quedó el que le vendió el terreno, que normalmente no es un desarrollador, ¿ya? Entonces ese lo suele disfrazar en un fideicomiso. Hoy hemos hecho extensiva esta ley de plusvalía a aquellos que aportan en el valor de aporte a un fideicomiso inmobiliario para que tienda a bajar este recurso, porque normalmente ahí es que explotan, suben tanto el valor del terreno que ya ni lo pueden comprar, lo tienen que hacer parte del fideicomiso. Además del impacto de que los municipios, llámese gobiernos autónomos descentralizados, entren en la dinámica de sincerar sus catastros, ¿esto tendría un impacto en el precio final a pagar de las viviendas? Ejemplo, yo compro una vivienda en $100,000, me endeudo por 15 años a una tasa de interés. ¿Esto podría tener o pudiese tener un efecto o un impacto en la disminución de las tasas de intereses y del precio de venta base? Claro, si el precio de venta baja, lo que yo tengo que prestar es menos, ¿sí? Eso es lo que me preguntan. Y pago menos intereses. Por supuesto, pago menos intereses. ¿Cuál es el problema hoy por hoy? Por eso es que no hay oferta de vivienda social, porque a partir de clase media alta, si la diferencia en un departamento es de entre 500.000 y 600.000 o una casa, una mansión, no les hace mucha diferencia, pero las personas que viven con lo justo, con la canasta familiar, tienen que juntar los 2 sueldos para poder sobrevivir, y de esos sueldos máximo el 30% lo pueden destinar o al alquiler o al pago de una vivienda. Para ellos es muy importante, o sea, la diferencia entre 40.000 y 50.000 ya puede ser la diferencia entre tener y no tener casa, y esa diferencia la pone el extraordinariamente alto costo de los terrenos sin control. Lo que queremos es controlar. Esta ley, este porcentaje tan alto, es justamente para aquel que especularía. Si no especulas, si no pretendes cobrar más de lo justo, nadie sale afectado. Es clarísimo. Otro impacto que pudiese tener la ley es el no desplazamiento de los estratos socioeconómicos más vulnerables a las periferias y poderlos incluir dentro del área más cercana, dentro del área urbana para construir tejido social. Fíjese cómo ha sido la manipulación de la norma urbana, que en el año 77 estuvimos revisando la ordenanza municipal. El cobro de multa por solar urbano no edificado, solar baldío, que es el solar que tiene todos los servicios, tiene agua, tiene saneamiento, tiene alcantarillado, tiene vías, aceras, todo, electricidad, y lo tienen vacío, haciendo el monte. Eso sucede en muchas partes en este país, en muchos cantones y en muchas ciudades. Y sin embargo, antes se pagaba una multa tan fuerte que iba increciendo, entonces las personas decían, o me deshago este solar, lo vendo, o hago algo, o construyo, ¿ya? Entonces ahí lo vendían a un promotor, un desarrollador o lo que sea. Pues ahora la multa han bajado a una cosa irrisoria, recién nos dimos cuenta, a 2 por 1000. Obviamente nadie se inmuta y los solares están ahí, mientras los pobres, como usted dice, como ese terreno lo tienen engordando y lo venden en valores inaccesibles, tienen que o caer presas de los traficantes de tierra allá en las periferias donde no hay servicios y que más adelante al municipio le cuesta cuánto esfuerzo y costo llevar servicios. Además lo que genera un problema de tipo social, ¿no? O simplemente, si no caen en manos de traficantes, simplemente no tienen casa. Ahora, y ya para terminar, señora ministra, y agradecerle por su presencia para vernos y por compartir esta explicación con nuestros televidentes, ¿por qué considerar dentro de este proyecto de ley la tierra rural? Ese es un análisis que tenemos que hacer porque tampoco se estaba logrando captar la plusvalía en tierras rurales de las obras que hacían los gobiernos, tanto central como de prefecturas provinciales, ¿no? Entonces, si se hacía un carretero, pasaba lo mismo, ¿no? Aunque el Ministerio de Transporte sí tiene una forma de capturar esa plusvalía, sin embargo, era un poco débil. Ahora se están haciendo leyes paralelas que las hacen un poco más fuertes. Sucedía algo terrible, que es lo que pasó en la Vía de la Costa. Era campo, debió haberse destinado a sembríos, a tierra agrícola, y sin embargo se volvió urbano. Y los municipios lo volvieron urbano. Con la ley de ordenamiento territorial no se va a poder volver urbano con tanta facilidad un territorio. Con lo cual se afecta a la frontera agrícola. Por supuesto, y además le cuesta cuánto a un municipio llevar agua. Usted viera los problemas que tenemos con Interagua. Para llevarle agua a todas estas zonas, ya es gravísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al municipio
va haciendo zonas rurales, las va convirtiendo en urbanas, va subiendo de plusvalía y no había manera de captar esa plusvalía. Por eso se habló de zonas rurales. Aunque estamos ya conversando con nuestros compañeros asambleístas, ahora hay otras maneras de capturar esa plusvalía. Pero ese fue el espíritu original, para capturar también. Bueno, hay una ley de tierra que se supone que debería contemplar este tema. Sí, pero cuando lo vuelve urbano o cuando se extiende la frontera urbana y a costa del agrícola, suele haber problemas. Señora ministra, muchas gracias, muy agradecido por estar con nosotros. Hacemos una brevísima pausa y regresamos con Iván Espinel, candidato a la presidencia de la República, para hablar sobre sus propuestas. Venimos de inmediato.